El sorgo es un cultivo que reviste una gran importancia para la producción ganadera aquí en Uruguay. Sin embargo, en los últimos años su presencia se vio disminuida dentro de la rotación por el alto costo que conlleva el control de malezas. Esta situación cambió esta campaña con la introducción de híbridos Elite que tienen tecnología iGrowth, que conlleva la resistencia a la herbicida de la familia de las imidazolinonas y que puede controlar gramíneas anuales y perennes. Esta campaña se pudo sembrar 15.000 hectáreas con esta tecnología y sin lugar a dudas tiene una gran perspectiva por performance y rinde. Y es Vicente Trujillo, el breeder de Advanta que dirigió el equipo y el lanzamiento de esta tecnología al mercado, quien a continuación cuantifica beneficios y sobre todo el verdadero impacto en la producción de carne y de leche. El sorgo crece en las rotaciones agrícolas uruguayas gracias a la introducción de la tecnología iGrow, con materiales Elite que son resistentes a los herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Desde Tacuarembó, Vicente Trujillo, breeder de Advanta y líder del proyecto que diseñó esta tecnología, cuenta cómo fue su obtención. Al día de hoy, hace 12 años que empezamos con este tema, y yo, digamos, lo teníamos un poco en la cabeza de que uno de los grandes restricciones que tenía el cultivo de sorgo para su difusión y para que pudiera expresar todo el potencial es no solamente trabajar desde la parte genética, que es la que trabajamos en todos los semilleros, de todas las empresas e inclusive entidades públicas, sino que al sorgo le faltaba una plataforma de tecnología y el principal problema que veíamos que enfrentaba el sorgo era el control de malezas, sobre todo en posemergencia y sobre todo gramíneas, que hasta hoy no había ninguna alternativa para controlar malezas, sobre todo gramíneas y sobre todo en posemergencia. El agricultor no tenía ninguna herramienta disponible para sortear esta dificultad. Bueno, fue así que empezamos con premeditación y alivosía, digamos, con los distintos tratamientos de mutagénesis en semillas de líneas Elite de los programas mundiales, que por eso digo lo hicimos con premeditación y alevosía, porque lo hicimos sobre germoplasma que sabíamos que no íbamos a resignar ningún tipo de potencial de rendimiento ni característica ergonómica indeseable. Y así estamos fructificando todo este esfuerzo de este montón de gente que estuvo trabajando. Aquí en Uruguay, por la ley de suelo, se exige un mayor porcentaje de gramíneas en la rotación. ¿Cómo esta tecnología iGrowth respalda este requerimiento y sobre todo el negocio ganadero de exportación? La ganadería está haciendo un negocio muy potente acá en Uruguay. El negocio de la exportación de carne es un negocio que va creciendo, que cada vez más gente se vuelca a este negocio y como estuvimos viendo en la ruta que venimos hacia acá, estamos en el norte de Uruguay, en el departamento de Tacuarembó. Acá se produce casi toda la carne, los novillos a pastura natural, pero este establecimiento en realidad está sembrando muchas hectáreas de sorgo con esta tecnología, de tecnología iGrowth, con el control de malezas que le permite ofrecer este potencial de rendimiento de grano que tengo a mi espalda. Tienen cerca de 1.000 hectáreas sembradas en este establecimiento. Bueno, eso hace posible que están invirtiendo más, haciendo corrales de encierre, se están pensando en suplementar con este grano de sorgo húmedo, silaje y fardos para aportarle materia seca y van a hacer un encierre de novillos muy importante en este establecimiento. Realmente estoy impresionado por lo bien manejado que está el establecimiento desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico también, por supuesto, porque todo esto da un resultado económico muy importante. Y el sorgo vuelve a ser un protagonista de la ganadería, como debería ser y como no debería haber dejado ese lugar jamás, ¿no? El problema que estábamos teniendo en Uruguay con el sorgo, que creo que es el problema, incluso hablando con algunos técnicos de Advanta, con Vicente Trujillo, uno más es el problema que el cultivo tiene básicamente el resto del mundo, ¿no? Que es el control de lo que son las gramíneas anuales, ¿no? Básicamente son, llámese capín, digitaria, setaria, que eran, con las tecnologías que nosotros disponíamos, se lograban controles, pero bueno, eran variables en función del año, ¿no? Entonces, en algunos casos, las poblaciones de maleza habían empezado a ser tan grandes que el cultivo era complicado hacerlo, ¿no? Era complicado hacerlo para tener un buen cultivo, era complicado picarlo en el caso que eran para silos de grano húmedo, y bueno, en muchos casos se entró a cuestionar el sorgo en la rotación, siendo una gramínea tan necesaria en los sistemas, ¿no? Nosotros tenemos acá el plan de uso y manejo de suelo, en el cual para hacer una rotación más o menos razonable y estable a lo largo del año, dependerá del tipo de campo, pero la necesidad de tener una gramínea en la rotación y no ser solo soja, era un cultivo que necesitábamos que se mantuviera dentro del sistema, ¿no? A eso se suma que nosotros en los últimos años tenemos limitado el uso de atracina, ¿no? Digo, limitado. Entonces se prohíbe el uso, se usó hasta hace un poco tiempo en la medida que en Uruguay tenía stock. A su vez el control de malezas empezó a ser cada vez más limitado, ¿no? Con menos principios activos. Entonces desarrollar tecnologías que permitieran
volver a insertar el cultivo, volverlo a tener el cultivo en el lugar donde se merecía era importante, ¿no? No olvidemos que Uruguay es un país, si uno piensa en la gramínea de verano, es un país mucho más para sorgo que para maíz, ¿no? No digo que el maíz no tenga su lugar, tiene su lugar y tiene algunos lugares en los cuales predios tiene su lugar, pero bueno, cuando uno se va a la generalidad y en algunas zonas en las que estamos ahora, bueno, obviamente es un cultivo mucho más razonable por tipo de suelo y demás. Trucillo y Andreñete profundizan la problemática de los productores en Uruguay para manejar malezas en pos de emergencia y los beneficios de la tecnología iGrow. El sorgo, como todos sabemos, es un cultivo que en las primeras etapas de estadios de desarrollo es una plantita muy débil, muy insignificante, diría yo. La semilla es muy chiquita, tiene muy poca reserva. Entonces, digamos, la etapa más crítica del cultivo de sorgo no es la floración, la etapa más crítica del cultivo de sorgo es la implantación. Nosotros implantamos bien un cultivo de sorgo y tenemos, no digo que vamos ganando por goleada, pero tenemos gran parte del problema resuelto. Y el otro problema que nos faltaba por resolver era el problema de las malezas, que lo tenemos resolviendo con esta tecnología. El problema más grande y lo que genera más competencia y bueno, hipotecaba los rindes tanto de grano como de silaje eran capín, Echinocloa colona o otras equinocloas, digitaria y te diría que en algunos casos setaria, gramillas, o sea, todo lo que eran gramíneas, algunas anuales, algunas perennes, pero de crecimiento en el mismo momento que crecía el sorgo, ¿no? Son generalmente gramíneas C4, o sea, tienen un metabolismo en el cual tienen una tasa de crecimiento muy rápida y entonces generan generalmente una competencia, en la medida que uno las puede controlar inicialmente, genera una competencia muy grande con el cultivo, una competencia por recursos y por lo tanto eso hipoteca muchísimo el rinde, ¿no? ¿Qué híbridos Elite son los que por primer año se lanzaron aquí en el mercado de Uruguay? Los primeros híbridos que hemos lanzado al mercado ya el año pasado y este año es el primer año que tenemos difusión y venta comercial de estos híbridos. Es la primera vez que los estamos viendo a escala productor, con un montón de problemas. Ellos han visto acá un montón de problemas que los han resuelto con 2 aplicaciones, en presiembra, otra aplicación en posemergencia. O sea, una vez que uno lanza un híbrido y la tecnología, empiezan a aparecer nuevas alternativas y nuevas alternativas de uso que en principio no las teníamos en cuenta, pero que el mismo productores tan competitivos y tan tecnificados como estos que estamos visitando hoy, le han encontrado la vuelta para aplicar una sola aplicación de este herbicida en postemergencia temprano y resuelven el problema con, les puedo asegurar, 0 malezas, 0 gramillas, 0 gramón y 0 pasto blanco. No tiene, parece un campo experimental cómo están de libre de malezas estos híbridos. Yendo a la pregunta concreta de los híbridos que hemos lanzado, tenemos el ADB 1250 IG, que es un híbrido de ciclo corto a medio, es un ciclo más corto que lo recomendamos en siembras más tardías. El ADB 1350 IG es un híbrido de ciclo más largo, con más potencial de rendimiento por su ciclo, para siembras tempranas, con esta tecnología de tolerancia a las imidazolinonas que tantas satisfacciones nos está dando y nos va a seguir dando. Andreñete destaca el impacto y resultados de la tecnología que testearon y lanzaron esta campaña. Ni que hablar que la tecnología hace algunos años que la estamos probando acá. Este es el primer año que sale a mayor escala, digamos, ¿no? Ya el año pasado tuvimos una escala menor. Ni que hablar que la tecnología iGrow permite usar las imidazolinonas, que son una gran herramienta para el control de estas gramíneas en el cultivo, ¿no? Después la siguiente pregunta que se nos surgió en la medida que empezamos a ver era cuál era la imidazolinona que podía controlar mejor o con un mejor espectro por mayor tiempo las malezas dentro del cultivo. Y entonces ahí hicimos una serie de evaluaciones, teníamos algunas referencias con lo primero que se usó, que fue el imazepir solo, pero bueno, quedaba corto, digamos, o no lográbamos expresar el potencial que tiene la tecnología, ¿no? La tecnología, la verdad que lo que se logró con estos híbridos es excelente, pero lo teníamos que comparar de un herbicida potente y que lográramos que esto se potencie, ¿no? Entonces estuvimos unos años en el cual probábamos algunos principios activos y bueno, nos definimos al final alargar la tecnología con una mezcla de imazapir y mazapic. Semar se llama el producto, imazapir y mazapic son los activos, componentes. Y bueno, con eso logramos un muy buen control cuando la maleza está presente y una muy buena residualidad para meterse dentro del cultivo y que después el cultivo se encarga, ¿no? Uno se agacha ahí, está sombreado totalmente, ¿no? Por lo tanto el cultivo se encarga después de competir contra la maleza. Y hemos visto con productividades que, bueno, todavía no cosecharon nada, no empezaron a cosechar el primer lote, pero estimamos que van a rendir arriba de 7-8 mil kilos por hectárea sin ningún problema todos estos materiales, ampliando la alternativa de producción, como veíamos, con carne, con encierre y con novillos de alta calidad, con carne de alta calidad, como es la carne de Uruguay, así como es la Argentina, ¿no? Poder lograr buenas reservas forrajeras es esencial en el modelo productivo de Uruguay, que exporta su carne de calidad a mercados de alto valor con gran rentabilidad.
La importancia de tener buenas reservas depende un poco del sistema en el que uno esté inserto, ¿no? Obviamente en este caso, que son básicamente reservas de grano, básicamente grano húmedo, en este caso particular en el cual estamos es para un corral de engorde de feedlot. Y la importancia, digamos, dependiendo del sistema, para básicamente los periodos críticos en los cuales puede haber que podamos necesitar suplementar al animal. Estamos en este caso en Uruguay, en algunas condiciones en el cual obviamente tenemos algunos periodos del tiempo en el cual hay escasez de forraje y bueno, en la medida que uno tiene una carga estabilizada o tratar de tener una carga lo más estabilizada posible a lo largo del año, el tener reservas pasa a ser algo fundamental en los sistemas, ¿no? Uno no puede estar solamente dependiendo, por más de que las pasturas producen muy bien y estamos apuntando a tener buenas producciones, la reserva siempre es un seguro, ¿no? La reserva siempre se necesita para, en algunos casos, no tener que malvender o, bueno, en la medida de lo posible, tratar de sobrellevar ese periodo crítico. ¿Y tienen cuantificado el beneficio en rendimiento que obtiene la soja siguiente a este sorgo en la rotación? El sorgo como cultivo en la soja, yo se acostumbro a decir de que el sorgo lo cosechamos como sorgo en esta estación, en este verano, y lo cosechamos como soja en la campaña siguiente. Porque el trabajo que hace de subsuelo el sorgo, los macroporos con las raíces muertas, la oxigenación del suelo, la vida en el suelo y el incremento de materia orgánica, se ha visto que ha habido incrementos de rendimiento de casi un 20-25% en sojas que prosiguen en un sorgo. Con el tema del herbicida y los cultivos que siguen al herbicida, ya hay mucha experiencia con este tipo de herbicidas en girasol, en maíz, los maíces Clearfield, los girasoles también Clearfield, hay trigos, hay canolas y hay arroces. O sea que el productor conoce muy bien las restricciones de uso en cultivos posteriores, que se basa fundamentalmente en la cantidad de lluvias que recibe después de la aplicación. O sea que todo el ciclo del cultivo, todo el verano, más el tiempo que transcurra antes de la implantación del próximo cultivo, tiene que ser lo suficientemente seguro para evitar cualquier tipo de problemas. Nos encontramos en este momento en un campo de encierra corral que pasó de 15 a 1000 hectáreas sembradas con los sorgos iGrow. ¿Cuáles son los híbridos que se eligieron y cuáles son los resultados estimados próximos a cosecha? Acá tenemos el 1350, es iGrow, ¿no? Obviamente resistente a imidazolinona. Esto está aplicado con este producto, con el Semar, con la mezcla de imidazolinonas en post-emergencia. Antes el cultivo ya estaba nacido, se había hecho un glifosato, se sembró el cultivo. Antes de que el cultivo cierre, obviamente cuando estaba más o menos con unas 2 o 3 hojas, se hizo la aplicación de Semar. Se aplicaron 140 gramos por hectárea, que es la dosis recomendada. Esto está sembrado a 52 centímetros y se apuntó a tener 12 plantas por metro lineal, ¿no? Es la densidad que se planteó acá. El cultivo de hecho quedó, hoy lo estábamos contando, y quedó con más o menos, se apuntaba a 12 y quedó con 10 o 11 plantas por metro lineal, por lo tanto estamos en una población excelente y bueno, tiene una muy buena fertilización. Esto tiene a lo largo del cultivo 300 kg de urea repartidos en 2 aplicaciones, más o menos de 150, en realidad se fue regulando en función de las chacras. Bueno, y hoy, si bien estamos muy cerca de la cosecha, por lo tanto ya el potencial no está hipotecado, estamos haciendo una estimación más o menos para el caso de este cultivo. Esto se va a cosechar húmedo, pero serán unos 6.500 kilos corregido a seco, digamos, ¿no? O sea que probablemente capaz que estemos más cerca de los 7.000 y pico húmedo, ¿eh? Esa es una estimación que tenemos hoy, la verdad que un cultivo excelente. En el departamento de Flores, Agustín Maoli gerencia 6.000 hectáreas para la empresa agrícola TM. Analizando el beneficio de la tecnología, este año apostó al sorgo iGrow y luego de la cosecha lo comercializará a un engorde a corral de la zona. La empresa es una empresa agrícola, maneja alrededor de unas 6.000 hectáreas, básicamente soja. Debido a tanta soja hemos tenido que empezar a rotar, a hacer un poco de gramíneas de verano, más que nada sorgo y bueno, algo de maíz también. Estamos en el centro de Uruguay, el departamento de Flores. Son suelos pesados, suelos arcillosos, BT, o sea, son suelos con un B textural. Y si bien son suelos fértiles, al ser suelos pesados tienen sus complicaciones, ¿no? En cuanto a anegamiento y retención de nutrientes también, ¿no? En realidad, digo, el negocio es, por los números, es la soja. En cuanto al sorgo, es difícil a veces la comercialización. Yo creo que la clave está ahí. Ahora con esta herramienta nueva que tenemos, la verdad que parece haber una ventana muy importante para el cultivo del sorgo, ¿no? ¿Y cómo hicieron el manejo comparativo entre el sorgo convencional y el iGrow? Este es un lote de 130 hectáreas, en el cual lo dividimos en 2. Tenemos de un lado el sorgo convencional y del otro el híbrido, el iGrow. La siembra fue el 9 de diciembre, llevó el convencional un acetoclor, el iGrow llevó Imazapic con Imazapyr. Las principales malezas son el capín, el chinocloa y algo de digitaria también de pasto blanco. Esas son las principales como gramíneas, ¿no? Sembramos el 9 de diciembre
La verdad que vino complicado de varios episodios de lluvia y bueno, se nos atrasó la aplicación del herbicida y se nos fue al 9 de enero, o sea, se nos fue un mes. La verdad que había una situación complicada de malezas. Lo que vemos ahora es que el control fue muy bueno igual. Con malezas, tanto la chinoclova como la digitaria muy desarrolladas, el control fue muy bueno, 45 días después. Casi que no hay nada ahora en la chacra. ¿Qué resultados agronómicos y económicos se pueden visualizar con la introducción de estas nuevas tecnologías en sorgos? Favorece directamente al cultivo por mantenerlo libre de malezas, eso es clarito, y después pensando en un cultivo de invierno, nos permite en una siembra temprana, un cultivo de invierno, no llegar muy enmalezados, ¿no? Llegar con el campo limpio. Creo que eso es importante también. El sorgo es a un finlot, ya hay un negocio cerrado. Y la estrategia a seguir para adelante, bueno, la idea es seguir haciendo gramíneas de verano, sorgo y maíz. Y esta tecnología, la verdad que anduvo muy bien, o sea que la vamos a seguir haciendo. Con 15.000 hectáreas sembradas esta campaña en Uruguay, Trucillo y Andreniet visualiza el éxito potencial de los sorgos iGrow en el mercado local e internacional. La verdad que la evolución, somos muy auspiciosos en lo que puede llegar a ser la evolución de área de la tecnología. Nos hemos concentrado durante esta zafra que ya tenemos capaz que cerca de unas 15.000 hectáreas sembradas con el sorgo en Uruguay. Bueno, de hacer actividades de difusión como la que estamos haciendo hoy, recorriendo productores y sobre todo intercambiando las experiencias, ¿no? Porque ya les digo, una tecnología reciente y estamos algunas cosas descubriendo o generando conocimiento en conjunto con el productor. Hay algunas cosas de aplicaciones pre, aplicaciones post, hasta qué dosis nos tolera el sorgo y hasta cuando tenemos malezas desarrolladas, hasta qué dosis podemos aplicar. El sorgo se banca igual 5 veces la dosis, no tiene problema. El tema es que obviamente tenemos un tema de carriover de herbicida, o sea, hay varios aspectos que uno tiene que ir desarrollando, pero volviendo a la pregunta en concreto, somos muy auspiciosos, ¿no? Pasamos de 300 a cerca de más de 10.000 hectáreas y por lo menos yo creo que la tecnología amerita que se difunda muchísimo más, ¿no? Esta campaña 2018-19 se lanzó al mismo tiempo en Argentina y Uruguay, al mismo tiempo con estos dos híbridos que hablamos. Se lanzó en Australia. En esta campaña en Australia ya están sembrando, están cosechando los primeros híbridos iGrowth en Australia. Lo estamos lanzando en Bolivia y Paraguay, por ahora. Estados Unidos viene un poco más atrasado, pero se va a lanzar en 2020-2021. Eso es un poco el panorama de futuro.